Bienvenidos a Teatula, Colegio de Español en Salamanca, España, ciudad universitaria llena de vida. Somos centro acreditado por el Instituto Cervantes y estamos en pleno centro histórico de la ciudad. En Teatula tienes los mejores cursos, excelentes profesores y un ambiente acogedor para que aproveches al máximo tu tiempo con nosotros. Teatula es muy divertido. Eso, es lunes, ok, bueno, vamos a Teatula. Ven a Teatula, te estamos esperando. Hola a todos, bienvenidos. Soy Laura, profesora y jefa de estudios de Teatula, Colegio de Español en Salamanca, y es un placer estar con vosotros en estas píldoras de formación y sobre todo poderos ayudar a seguir mejorando y a seguir aprendiendo como profesores de español para extranjeros. El título de mi taller, valga la redundancia, es Píldoras de vocabulario. Y el objetivo principal es enseñaros algunas actividades breves, dinámicas, que podáis realizar en clase para repasar el vocabulario visto con vuestros estudiantes. Os voy a compartir una presentación que es la que vamos a ir siguiendo a lo largo de todo mi taller. En esta presentación, además de las actividades en sí, he incluido algunos recursos, algunas páginas web que pueden ser útiles para vosotros. Por tanto, si queréis obtener la presentación para luego poderlo ver con más calma y utilizarlo en vuestras clases, únicamente tenéis que entrar en este enlace que aquí os pongo, teatula.com/fedelevocabulario, rellenáis el formulario y en cuanto podamos os haremos llegar la presentación. No es descarga automática, ¿de acuerdo? Pero lo antes posible os lo haremos llegar y así podáis sacarle el máximo provecho. Como os decía, el título del taller es Píldoras de vocabulario, una cuestión de constancia. Y la idea de hacer este taller es porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces en nuestras clases introducimos el vocabulario nuevo, lo practicamos a lo largo de esas sesiones, a lo largo de esa unidad relacionada con el vocabulario que hemos visto, pero muchas veces luego lo olvidamos, lo dejamos ahí un poco en un cajón y sobre todo la parte de memorización le pasamos la pelota al alumno y le dejamos todo ese trabajo para casa. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces nuestros alumnos ni siquiera saben cómo estudiarlo. De ahí que quizás también sea necesario darles algunos consejos, porque muchas veces piensan que el vocabulario es, como con otras asignaturas, sentarme delante del papel horas y horas a ver si lo memorizo. Y no, en el caso del vocabulario, estar 3 horas intentando memorizarlo no es productivo. Como decíamos en el título, es una cuestión de constancia, de poco a poco, 10, 15 minutos todos los días, irlo practicando. Por ello, quizás sea necesario que también les deis algunas recomendaciones en esta línea, incluso que les habléis de algunas aplicaciones que hay para hacer tarjetas de memoria, como flashcards, por ejemplo, Cram, Quizlet. Nos permiten hacer estas tarjetas y sobre todo la comodidad es que podemos tenerlo en nuestro teléfono móvil. Por eso en 10 minutos en los que estamos esperando a que llegue el autobús o en las pausas de la televisión cuando estamos viendo una película, pues tenemos ahí unos minutos para ponernos a pasar tarjetas y a repasar el vocabulario. Pero bueno, esto sería casi tema de otro taller diferente, estos consejos para estudiar fuera del aula. Como decía, mi objetivo es más cómo trabajarlo en el aula.
Porque, repito, es una cuestión de constancia, entonces también debemos generar ese hábito en nuestros estudiantes y ayudarlos un poquito con esta carga. Por eso las actividades que hemos preparado son actividades muy breves, prácticamente improvisadas. Para la gran mayoría no necesitáis tener preparados materiales, ni siquiera tenéis que haber decidido previamente que ese día las vais a hacer, sino que cuando tenemos 10 minutos al final de una clase que no sabemos qué hacer, o entre más actividades más densas y que están cansados y necesitamos romper un poco el ritmo, pues son actividades que podríamos hacer en ese momento. Como os decía, no es necesario disponer de una gran cantidad de tiempo. Son actividades que podéis hacer en 10 minutos, 15, 20, depende del tipo de actividad y de lo que queráis practicar. Pero sobre todo queríamos buscar eso, actividades breves y dinámicas que podamos incluir con frecuencia en nuestras clases. Sé que muchas veces no disponemos de todo el tiempo que queremos, entonces, bueno, por lo menos vamos a intentar dedicarle unos minutitos de vez en cuando a la práctica del vocabulario. La gran mayoría de las actividades que os voy a presentar tienen también un carácter lúdico, son tipo juegos, por eso os digo que pueden ayudar también en momentos en los que estén ya más cansados o vengamos de una actividad más densa, pues pueden venir también bien para relajarnos al mismo tiempo que estamos practicando con ese vocabulario. Y sin más, pues vamos a empezar, vamos a ver cuáles son estas ideas que os propongo. Por supuesto que podéis adaptarlas, ¿eh? Yo voy a dar una idea de cómo las utilizo en mis clases, pero vosotros sabréis cuáles son las necesidades, el nivel de vuestros estudiantes, entonces podéis tomar la idea y a partir de ahí rediseñarlo o crear vuestras propias normas. La primera actividad se llama comparaciones o 10 cosas más que yo. Normalmente lo utilizo para repasar con mis estudiantes vocabulario relacionado con descripción física, descripción de objetos, pero se podría utilizar con otro tipo de vocabulario y consiste en darles una lista de cosas que son más que yo y mis alumnos lo que tienen que adivinar es cuál es esa característica. Por ejemplo, si yo les digo un avión, un león, un coche, internet, una gacela, una moto, mi hermano, un cohete o Usain Bolt. Estas cosas de la lista son más algo que yo. ¿Y cuál es ese algo? Esa es la pregunta que yo les hago a mis estudiantes. Ellos viendo estos objetos, estas cosas, pues igual que vosotros llegan a la conclusión de que se trata de rápido o cualquiera de los sinónimos de rápido, me valdría veloz o lo que queráis, pero todas estas cosas de la lista son más rápidas que yo. Esa es la característica en la que estaba pensando. El juego, por supuesto, no siempre tenéis que ser vosotros los que penséis la lista de cosas. Una vez que ya saben jugar, pueden ser ellos los que piensen la cualidad y una serie de cosas para que luego los compañeros adivinen de qué cualidad se trata. Como os decía, encaja muy bien con adjetivos, pero se podría hacer con otros temas también. Pasamos a la siguiente. La siguiente es tipo adivinanzas, pero no exactamente como una adivinanza clásica, porque yo acoto un poco el tema, lo hago siempre, por supuesto, con vocabulario que hemos visto previamente, y entonces les pido que encuentren algo que sea, y les digo el campo, sobre todo si es niveles bajos. Imaginaos que hemos estado trabajando con frutas, pues les digo que estoy pensando en una fruta y que busco algo que sea pequeño, rojo y dulce. Evidentemente hay más de una posibilidad. Algunos a lo mejor habéis pensado en una fresa, otros en una cereza, frambuesa. No pasa nada porque haya más de una respuesta correcta, porque repito, no se trata tanto de adivinar la palabra que estaba pensando, sino de encontrar
algo que tenga esas características. Por eso a veces también se puede hacer sin acotar en el campo, sin decir que se trata de frutas y decir simplemente algo que sea pequeño y rojo y a ver qué pasa, a ver qué sale, porque a veces el resultado pues es también muy divertido y nuestros alumnos incluso tienen unas ideas un poco locas o sorprendentes. Y pasaríamos a la siguiente, que es una actividad que me gusta especialmente. Esta sí que es muy, muy importante que la hagáis con léxico que hayáis visto muy recientemente. Yo, por ejemplo, es una actividad que suelo hacer los lunes y con la que practicamos el vocabulario que hemos visto, por ejemplo, la semana anterior. ¿Por qué me gusta tanto? Pues porque es muy competitiva y yo he descubierto que esa competición es casi lo que más motiva a los estudiantes para estudiar. Las ansias de ganar es con lo que he conseguido forzarlos a estudiar un poco más. La actividad yo la llamo una palabra que no sepa nadie y consiste en que el lunes mis alumnos tienen que intentar haber encontrado una palabra que crean que el resto de compañeros no han memorizado, que el resto de sus compañeros no se acuerdan de esa palabra. No se trata de buscar en el diccionario o de buscar palabras nuevas, no. Es una palabra que la semana anterior nos ha salido en el libro, ha aparecido en los ejercicios, yo la he explicado o mencionado y el lunes el alumno nos da la definición y cruza los dedos confiando en que nadie se haya fijado en esa palabra y nadie se acuerde. ¿Qué es lo que he conseguido con este juego? Bueno, pues el fin de semana tenerlos en casa estudiando el vocabulario en profundidad, rebuscando un poquito para ver qué palabra creen que los demás no saben y también que durante las clases a lo largo de la semana a veces también estén más atentos porque están ahí ya con los escuchando de yo creo esta me la voy a apuntar, que esta yo creo que ahora nadie estaba prestando atención y Laura nos ha explicado esta palabra y con esta puedo ganar el lunes. Así que probadlo, a mí me funciona muy bien, es divertido, veis que se puede hacer pues nada, el lunes a primera hora como calentamiento, en vez de empezar con el que habéis hecho el fin de semana, pues empezamos con este juego de una palabra que no sepa nadie. Vamos a por la siguiente, que es adivinar la palabra prohibida. Se trata de una adivinanza en la que yo no puedo utilizar la palabra que quiero que ellos adivinen. Cada vez que yo tuviese que pronunciar esa palabra, tengo varias opciones. Puedo hacer un sonido como un pi o incluso hay algunas aplicaciones para el móvil que son como una bocina. Podéis descargar en el móvil la bocina y cada vez que la vayáis a pronunciar, hacerla sonar o, como a mí también me gusta, por hacerlo un poquito más divertido, sustituir esa palabra por otra que no tenga nada que ver. Entonces yo, por ejemplo, les digo, el gato es divertido. Para jugar al gato necesitas un balón. Los jugadores de gato normalmente son altos. Evidentemente, gato aquí está sustituyendo a otra palabra, a la palabra que quiero que ellos adivinen. Yo había pensado en baloncesto, es cierto que podría ser también pues balonmano, voleibol, otros deportes, pero bueno, es lo de menos. En clase habría hecho ejemplos un poco más precisos para que no hubiese varias opciones, pero para que os hagáis una idea de cómo es el juego. A mí me gusta sobre todo lo de sustituir por otra palabra, además cuanto menos tenga que ver, más divertido es y más les llama la atención. Como os he dicho antes, no siempre tenéis que ser vosotros los que hagáis las frases, sino que cuando ya saben jugar pueden ser ellos los que creen la definición sustituyendo esa palabra por otra. Lo que sí que es importante, como os decía, siempre es vocabulario que hemos visto previamente. Y si veis que es demasiado difícil, pues podéis acotar el campo y si lo que hemos visto la semana pasada eran deportes, pues decir que se va a tratar de un deporte, aunque normalmente no tienen problemas para adivinarlo. El siguiente juego es una variación de un juego clásico. Seguro que muchos de vosotros conocéis el juego llamado Tabú. Un poquito más adelante hablaremos de él de nuevo, pero aquí lo que os explico es una nueva versión, un tabú inverso. ¿Y cómo se juega? Pues yo les digo una palabra a mis estudiantes. En este caso no es secreta, ¿eh? La palabra
se la digo. Por ejemplo, les digo la palabra mapa. Y en un papel, para que luego no crean que hago trampas, apunto las palabras que yo utilizaría para definir la palabra mapa. Por ejemplo, pues yo digo, venga, para mapa yo usaría viajar, usaría dirección, usaría por ejemplo Google y utilizaría el verbo perderse. Esas son las que yo elijo y escribo en mi papel. Mis alumnos, evidentemente, las palabras que apunto en el papel no las saben, solo saben la palabra mapa. Y yo lo que les pido es que cada uno escriba una definición de la palabra mapa. No palabras sueltas, sino una definición completa. Y en esa definición tienen que intentar que aparezcan las palabras que creen que he apuntado en mi papel. Es decir, me tienen que intentar leer la mente. Dicen, vale, voy a escribir la definición de mapa y voy a intentar pensar qué palabras ha podido usar Laura. ¿Vale? Luego cada uno me lee su definición y evidentemente pues gana quien consiga más puntos porque ha usado más palabras de esas que yo había pensado. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta, dependiendo del nivel, que las palabras que escribáis tienen que ajustarse a lo que vuestros alumnos conocen. Es decir, si yo les voy a pedir una definición de mapa en una 2, no voy a poner en esas palabras la definición técnica del diccionario y no voy a incluir geografía o ubicación, porque son palabras que luego ellos evidentemente no van a usar en la definición. Me rebajo un poquito a su nivel y me pongo en su lugar, a ver cómo lo harían ellos por facilitárselo un poco. De nuevo, luego puede ser uno de los estudiantes el que lo haga, el que piense la palabra, escriba las palabras en el papel y los demás pues vamos a intentar hacer una definición y a ver si tenemos suerte y coinciden nuestras palabras de la definición con las que él escribió en el papel. Y una última en esta diapositiva, en este caso es una actividad más distendida, no es tanto de memorización, pero a mí me gusta hacerla mucho, aparte de porque sí que se practica vocabulario, porque para hacerla hay que conocer léxico. También, pues eso, como os decía, para un momento un poco más relajado y sobre todo porque luego da pie a muchas conversaciones. La actividad se llama asociaciones y consiste en eso, en hacer asociaciones. Yo, por ejemplo, les digo la palabra bosque y me tienen que decir todas las palabras que se les vengan a la cabeza relacionadas con un bosque. Así, de repente, lo que piensen y empiezan, pues no me dicen bosque, pues árbol, animales, fruta, hojas, plantas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final siempre hay alguien que hace algún tipo de asociación extraña que nos sorprende a los demás. Y a lo mejor hay alguien que al decir bosque pues dice terror o dice rojo y nos sorprende. Esto es lo que os digo que luego da pie a una conversación de, oye, pero ¿qué has pensado para relacionar un bosque con el color rojo, por ejemplo? Y es muy curioso, pues porque muchas veces viene dado por alguna anécdota personal y entonces nos la cuentan. No, yo es que un día en un bosque me pasó esto, o por algo que haya en su lengua materna, de a lo mejor que sean palabras parecidas o algo les recuerda a esa palabra. Entonces, ya os digo que aparte de ser una actividad relajada para dejar volar un poco la imaginación, pero al mismo tiempo estar practicando vocabulario, pues luego da pie un poquito a esa conversación. De nuevo, como os decía antes con la otra actividad, pueden ser también, antes os he dicho que podían ser los típicos 10 minutos al final de clase cuando estamos cansados, pero también son buenas actividades para empezar la clase. Ese calentamiento previo, pues se puede hacer también con estas actividades al mismo tiempo que practicamos el vocabulario que hemos visto con anterioridad. Como os decía antes, todos los ejemplos que hemos visto son actividades breves y improvisadas, lo más importante, porque ya os digo que muchas veces pues no tenemos previsto hacerlas en clase, pero nos sobra por ahí un poquito de tiempo y es muy importante pues que las tengáis en mente y sobre todo quería que fuese algo que tampoco os dé un trabajo extra y pues eso, sin preparar materiales ni nada, podemos llevarlas al aula. Vamos a ver algunas más en la misma línea, luego veremos algunas para las que sí que tenemos que preparar un poquito más, pero las que os continúo mostrando son del mismo tipo. El primero es un Pictionary de sinónimos.
Podríamos jugar únicamente a decir sinónimos, a transformar frases utilizando sinónimos, pero bueno, yo a veces le añado el factor dibujo o el mostrar una fotografía por darle algo novedoso. Por ejemplo, imaginaos que yo les muestro a mis alumnos la imagen de la ardilla que tenemos aquí a la izquierda en mi presentación y yo empiezo una frase que puedo únicamente decirla o puedo escribirla en la pizarra. Por ejemplo, la ardilla es bonita. Y dependiendo del nivel y de la dificultad, pues a lo mejor lo hago de forma un poco más pausada de venga, ahora el siguiente estudiante tiene que transformar esta frase para decir lo mismo, pero sustituyendo bonita por un sinónimo. Pues la ardilla es hermosa y el siguiente, pues la ardilla es bella. Si queréis subir un poquito el nivel competitivo, se puede hacer, como os digo, escribiendo en la pizarra. Entonces tienen que salir también corriendo a escribir esa frase con el sinónimo, volver y entonces sale el siguiente compañero. Por darle un poco de velocidad y para crear un poco más de confusión también y de competitividad. Lo que también resulta muy interesante a veces es comparar la frase inicial con las últimas, con hasta dónde hemos llegado, porque a veces a simple vista a lo mejor la primera y la última palabra no tienen mucha relación o no pensaríamos que son sinónimos, pero con el camino que hemos ido tomando llegamos a un punto en el que tienen alguna relación. Entonces eso también es curioso analizarlo con ellos, esas vinculaciones entre la primera y la última. El siguiente juego, el de carrera de raíces y prefijos, lo vamos a ver de dos formas diferentes porque igual que este del Pictionary de sinónimos que os he dicho que se podría hacer con la pizarra, con un poco de movimiento, carrera, todos los juegos que os estoy planteando, si os dais cuenta, podrían realizarse tanto en una clase presencial como en una clase en línea. Ahora que tenemos tantas clases por ordenador, pues no perdáis de vista que estas actividades también pueden ayudar a dar dinamismo a vuestras clases porque se pueden hacer exactamente igual que en una presencial. En el caso de estas que implican una carrera, un movimiento, pues evidentemente no vamos a correr, pero sí que se puede hacer, por ejemplo, con una pizarra compartida en Zoom en la que se vaya escribiendo, ¿de acuerdo? Eso sí que se podría hacer. Y como os decía, esta carrera de raíces y prefijos, su nombre ya nos da una pista. Yo lo que hago es escribir en la pizarra algunos verbos o el tipo de palabra que queráis. Yo el ejemplo os lo voy a poner con prefijos y con verbos, pero se podría hacer con otro tipo de palabras y no solo con prefijos, sino también con sufijos o con lo que os apetezca. Yo, por ejemplo, escribo en la pizarra hacer, utilizar, activar. Y en unos papeles que pueden ser simplemente unos post-its, ¿de acuerdo? No es necesario tener nada preparado previamente. Podéis tener un taco de post-its a mano y en el acto escribir los prefijos o las palabras que os interesen. Divido a los alumnos en dos equipos y el juego consiste en una carrera de relevos para pegar el post-it del prefijo en el verbo que lo pueda utilizar. Si, por ejemplo, el primer alumno coge el prefijo des, va corriendo, lo pega en utilizar, pues desutilizar, error. Tiene que volver, tiene que coger otro prefijo y pegarlo en el verbo correcto. Cuando ya tiene la opción correcta, pues vuelve, le da el relevo a su compañero y el compañero tiene otro intento para otro prefijo y otro verbo. Evidentemente, pues gana el equipo que primero termina, que primero coloca todos los prefijos en una opción correcta, porque como veis, no hay una única solución correcta. A lo mejor puede ser rehacer o reactivar, pues nos da igual, siempre y cuando sea correcta, prefijo eliminado de nuestra lista. ¿Vale? Como os decía, si es una clase en línea y no podemos correr, pues bueno, en la pizarra compartida se podrían escribir los verbos y luego que cada equipo escriba con un color diferente y tengan que escribir el prefijo junto al verbo correcto. Pero bueno, es cuestión de darle una vuelta, ¿eh? Todo se puede adaptar a estas clases en línea, pero si tenéis clases presenciales, para darle un poco de movimiento, pues estas carreras también funcionan muy bien.
El siguiente juego que os quería presentar formaba parte de un programa de televisión aquí en España, no sé si algunos lo recordaréis. Es un programa que se llamaba Password y en el que todas las preguntas tenían relación con el vocabulario. Una de las pruebas más famosas de este programa era una prueba en la que una persona tenía que adivinar la palabra que tenía el compañero, pero ese compañero no podía dar una definición completa, no podía hacer mímica, sino que únicamente podía decir una palabra. A veces pues utilizaban antónimos, a veces recurrían a asociaciones que hacemos normalmente. Por ejemplo, le decían primavera y la otra persona decía verano, ¿no? Que es lo que solemos decir siempre así en serie a continuación. Con vuestros alumnos yo os recomiendo, pues por un lado, que sean de un tema específico, que no juguéis con todas las palabras que conozcan. Repito, de lo que se trata es de repasar lo que hemos visto previamente. Entonces, pues bueno, hoy todas van a ser de deportes o hoy todas van a ser miembros de la familia, más que nada por facilitárselo un poco porque si no se pueden volver locos. Podéis poner también las normas que vosotros queráis, que únicamente sean antónimos, que únicamente sean sinónimos, lo que queráis. Y por supuesto, podéis darles más intentos, a lo mejor que no va a ser a la primera, pero varios intentos. Eso sí, lo que sí que os recomiendo es que como mucho puedan decir una palabra o un par de ellas, que nunca la norma sea poder dar una definición más larga porque entonces pierde su gracia, entonces volvemos a jugar a adivinanzas. Y de lo que se trata aquí es más de hacer asociaciones, algo que también pues les puede venir muy bien de cara a memorizar, a procesar el vocabulario, el establecer ciertos esquemas mentales, ciertas asociaciones entre palabras. Como pasaba con el juego que también os mencioné antes, a veces las asociaciones son también muy locas y con lo que dice uno y responde el otro no tiene nada que ver, pero también sirve para echarnos unas risas y como os digo, incluso para comentar de, pero ¿y por qué has pensado eso? ¿Qué relación le has visto tú a estas dos palabras? Pues bueno, si nos lo explican, al fin y al cabo sigue siendo práctica de español, que es lo que nos interesa. Así que muy divertido también. Y por último, un juego clásico de vocabulario es un juego de mesa que podemos comprar, es el Scattergories. Yo lo que nos recomiendo es con vuestros estudiantes que no juguéis con la versión que podemos comprar en librerías o en internet porque evidentemente va a ser muy difícil. Las categorías que se les piden van a ser muy complicadas. Dependerá del nivel, por supuesto, pero normalmente muy difícil. El juego consiste, para los que no lo conozcáis, en seleccionar una letra al azar. Luego veremos cómo se puede hacer si no tenéis el dado del juego. Y con esa letra tenemos que escribir una palabra para cada una de las categorías que se nos dan. En el juego clásico viene una cartulina con esas categorías. Si tenéis tiempo podríais realizar las tablas y demás. Si no, y lo queréis hacer de forma improvisada, pues es tan sencillo como escribir las categorías, por ejemplo, en la pizarra. De hecho, yo muchas veces esas categorías incluso las negocio con mis estudiantes, no las llevo pensadas de antemano. Y entonces les digo, venga, ¿cuál ponemos? Pues vamos a poner colores, vamos a poner animales, partes del cuerpo, prendas de ropa. Negocio un poco con ellos cuáles quieren que pongamos. Cuando tenemos las categorías, como os decía, pues se establece un tiempo, 1 minuto y medio, 2 minutos, lo que queráis. Se lanzaría ese dado con el que seleccionamos la letra y si, por ejemplo, pues nos sale la A, pues tenemos que intentar escribir en ese tiempo que hemos marcado una palabra para cada una de las categorías, es decir, un animal que empieza por la A, un color que empieza por la A. Podéis poner las normas que queráis. Yo normalmente juego dándoles 2 puntos si son la única persona de la clase que ha puesto esa palabra. Si esa palabra la tienen más estudiantes, pues entonces 1 punto para cada uno.
¿Vale? Con ello lo que consigo es pues que a veces no opten por la solución más obvia, sino que intenten buscar alguna palabra un poquito más rara para intentar ser el único que la tiene y así obtener los 2 puntos. Podéis jugar todas las rondas que queráis, se suman luego los puntos obtenidos y obviamente pues gana quien haya conseguido más puntos. Os decía que en el caso de que no tengáis el dado, que era un dado como con muchas caras y en cada cara una letra del alfabeto, en internet podéis encontrar algunos generadores automáticos de letras, ¿vale? Como este, en el que únicamente es darle a tirar y nos selecciona una letra al azar, en este caso la E. De hecho, se les puede incluso poner aquí en esta página, nos permite poner un temporizador para ese tiempo que os decía que se les dé de margen, pues en vez de calcularlo con el móvil o con nuestro reloj, pues aquí se puede poner una cuenta atrás con el tiempo que les deis para esas categorías. El enlace a esta página, como todo lo que os he ido diciendo, está incluido aquí en la presentación, ¿de acuerdo? Únicamente haciendo clic aquí en el botón amarillo os va a llevar a esa página web que os acabo de mostrar que selecciona las letras al azar. Y eso sería Scattergories. Parece un juego más elaborado, pero veis que se podría también improvisar porque solo tenemos que decidir las categorías y ya está. Pasamos ahora, como os decía, todas estas eran actividades más improvisadas, sin materiales. Las que os voy a mostrar ahora podrían ser también improvisadas porque las podéis tener ahí guardadas en el aula y usarlas solo en el momento en el que sea necesario, pero sí que es cierto que requieren de una preparación previa por vuestra parte. Habría que tenerlo hecho o imprimido o de alguna manera un poquito preparado. Lo primero que os voy a enseñar es de otro programa de la televisión española, el programa Pasapalabra. Una de sus pruebas clásicas es el rosco final, ¿no? A los que viváis aquí en España o seáis españoles seguro que lo conocéis, es este rosco con todas las letras del abecedario, se proporciona una definición y hay que decir la palabra con esa letra. Bueno, pues hay en páginas como por ejemplo Genially, que es la que yo he utilizado para hacer este juego, en el que ya nos dan la plantilla hecha. ¿Vale? Yo aquí no he tenido que diseñar ni hacer nada, ya estaba la plantilla y lo único que he hecho ha sido sustituir aquí en esta parte del texto la definición y poner las 2 opciones de respuesta que yo quería. Pero repito, una plantilla tan sencillo como borrar y sustituir el texto. No hay que saber nada más ni de diseño, ni de programación, ni nada. De todas formas, por ejemplo, que nosotros tenemos hecho sobre medios de transporte, viajes, es decir, todas las palabras que aparecen están relacionadas con ese tema. Por ejemplo, está disponible en nuestras redes sociales, en nuestro blog. Si nos seguís, pues con frecuencia las vamos subiendo y podéis usarla tal cual, ¿eh? Es un link que solo tendríais que abrir pues en el ordenador, en la pizarra digital, y a jugar. Para que veáis, pues por ejemplo, si el alumno se equivoca y le da a esa, pues, error. Sin embargo, si le da a la opción correcta, se pone en verde y pasamos a la letra siguiente. Y como os decía, pues todo relacionado con medios de transporte o viaje. Se podría hacer, pues, por ejemplo, en un A2, ¿no? Papel que necesitas para poder subirte a un autobús o tren, pues billete. Y pasaríamos a la siguiente así hasta que lo completemos. Podéis jugar de forma individual, por equipos, como queráis, ¿vale? ¿Es lo mismo que darles la definición de una palabra y a ver si la adivinan? Sí, pero hombre, mejor que dárselo así en un Word plano y hacerles un test de vocabulario solo escribiendo en un papel, pues esto es mucho más divertido, mucho más atractivo. Y vamos con otros. Antes hemos hablado de ese tabú inverso al que yo jugaba, en el que tenían que crear una definición intentando usar las palabras que yo buscaba, pero se puede jugar también al tabú clásico. Para los que no lo conozcáis, que seguro que la mayoría lo sabéis, es un juego que consiste en, tenemos una tarjeta en la que aparece una palabra que debemos describir a nuestro equipo. Pero en esa tarjeta tenemos una serie de palabras que no podemos utilizar. Si las utilizamos, perdemos el turno. Va a haber alguien del otro equipo controlando que no usamos esas palabras.
Evidentemente, el juego de mesa, como os decía antes con el Scattergories, pues es difícil para estudiantes de español, pero tenemos la suerte de que podemos hacer nuestras propias tarjetas o incluso las podemos encontrar ya hechas. Así que, por ejemplo, este que os muestro es un tabú también de viajes, como el pasapalabra de antes. Ya están las tarjetas hechas, veis que además pues muy bien hechas, una estética bastante atractiva. Solo tendríamos que imprimirlo y recortar las tarjetas. Por eso os digo que pueden ser juegos también más o menos improvisados, porque una vez que lo tengamos ya recortado, preparado, lo tenemos ahí guardado en nuestro cajón, en nuestra mochila, y una vez que ya hayamos visto esta lección con nuestros alumnos, pues en el momento que nos surja la oportunidad podríamos sacar las tarjetas y jugar. ¿Vale? Consistiría, como os digo, pues en eso, que si tenemos que definir la palabra avión para que la descubra nuestro equipo, no podemos decir ni aire ni aeropuerto. ¿Vale? Luego podéis poner las normas que queráis y tampoco se pueden palabras derivadas de la misma familia. Bueno, luego vosotros ya le añadís el nivel de dificultad que queráis. El que os he enseñado es de viajes y medios de transporte. Hay otro, por ejemplo, también este es de comida, ¿de acuerdo? Y se podrían hacer los vuestros propios a medida, pero claro, habría que echarle un ratito más largo. Estos ya pues están hechos y listos para usar. En caso de que los queráis, tanto el pasapalabra como el tabú, de nuevo, están aquí insertados en la presentación, así que solo haciendo clic en los botoncitos amarillos os va a llevar automáticamente a las páginas. Y por último, os quiero enseñar 3 páginas para, si tenéis un poquito de tiempo, crear algunas actividades propias, pero de forma automática y muy sencilla. La primera es una página que nos genera anagramas automáticamente. Los anagramas son las palabras que formamos cambiando el orden de las letras de una palabra. Y ahora os digo para qué lo utilizo yo, ¿de acuerdo? Os enseño primero la página. Es esta. Entonces yo, por ejemplo, aquí si introduzco la palabra de la que quiero generar los anagramas, por ejemplo, avión, me salen aquí abajo los anagramas generados a partir de avión, pues avino, navío, novia, ovina. ¿Para qué lo utilizo yo? Pues de nuevo con vocabulario que hemos visto recientemente. Por ejemplo, la semana anterior, imaginaos que yo con mis alumnos he visto medios de transporte, pues llego el lunes y les enseño estos anagramas. Evidentemente quito el de avión, el que es la propia palabra, les enseño avino, navío, novia y ovina, les digo, a ver, ¿de qué palabra creéis que vienen estas? ¿Qué palabra de las que hemos aprendido la semana pasada viene de aquí? Y ahí pues tienen que intentar recordar las palabras que hemos aprendido. Luego les puedo añadir factor extra de que si ya me hacen una frase de ejemplo con ella les doy más puntos, o si me dan la definición, luego como queráis practicarlo. No pasa nada si no conocen el significado de estas otras palabras, porque no sirve para nada. Realmente no necesitan conocer el significado para lograr el objetivo del juego. Es anagrama, sin más, reordenar las letras para ver cuál era la palabra que buscábamos. Por supuesto, los anagramas los podéis hacer vosotros mentalmente. Pues sí, pero a veces no tenemos ni tiempo ni ganas. Mucho más fácil si aquí solo introduciendo y con un simple clic lo tenemos. Y por otro lado, 2 clásicos de las prácticas de vocabulario pues son las sopas de letras o los crucigramas. Es cierto que en internet podemos encontrar ya hechas muchas sopas de letras o crucigramas. El problema es que no siempre se ajustan a lo que hemos visto en clase con nuestros estudiantes. A lo mejor aparecen palabras que no hemos visto o son demasiado difíciles. Por tanto, lo que yo os propongo aquí son 2 páginas web para crear de forma automática vuestras propias sopas de letras y crucigramas a medida, exactamente con las palabras que hayáis aprendido con vuestros alumnos en clase. Este, por ejemplo, es el generador de sopas de letras. Y es tan sencillo como le ponemos un título, el que queramos, seleccionamos el nivel de dificultad, el tamaño y aquí pues añadimos todas las palabras que queramos que aparezcan en la sopa de letras. Le damos al botón enviar y nos va a generar automáticamente pues una sopa de letras que podemos descargar, imprimir o enviar a nuestros estudiantes. Así que una herramienta
perfecta para poder practicar y poder hacer énfasis y centrarnos únicamente en las palabras que nos interesen y las que sabemos que saben nuestros estudiantes. El de crucigramas, la página funciona exactamente igual. Le ponemos un título, añadimos las palabras y añadimos su descripción o definición. Como os decía, estupendo que podamos hacerlo a medida, pues porque crucigramas que podamos encontrar por ahí, pues a lo mejor las definiciones son tremendamente difíciles o no se ajustan a lo que saben nuestros estudiantes. Entonces aquí podemos hacerlo a la carta. De hecho, no siempre tenéis que ser vosotros quienes las hagan tanto sopas de letras como crucigramas. Yo a veces se lo pido a los estudiantes y a lo mejor pues cada semana es uno de los alumnos el encargado de crear una sopa de letras o un crucigrama a partir del vocabulario que hemos aprendido en clase. No lo hago únicamente porque me quiten trabajo, sino que también pues es una forma mientras lo hacen de que estén repasando el vocabulario que hemos visto previamente, especialmente con el crucigrama. Si tienen que pensar también las definiciones y todo, pues es una gran práctica. Podéis supervisarlo vosotros antes de dárselo a los demás o arriesgaros a que se lo den como y a ver qué pasa. Eso ya es vuestra decisión. Y hasta aquí, pues bueno, todas las actividades que os quería mostrar. Como os he dicho, si entráis en este enlace y rellenáis el formulario, os podremos hacer llegar la presentación para que tengáis acceso a todas las páginas y todo lo que os he ido mostrando. Por supuesto, os dejo también aquí mi dirección de email por si a alguien le surge alguna duda, por si lleva al aula alguna de las actividades de las que hemos hablado y me quiere contar qué tal resulta o si tiene nuevas ideas o se le ocurren cosas, pues totalmente disponible para que me escribáis cuando queráis. Por supuesto, también la dirección de nuestra escuela, porque seguimos totalmente en activo tanto de forma presencial como en línea y tanto formación de profesores como formación de estudiantes extranjeros, así que cualquier cosa que necesitéis, escribidnos o podéis visitar nuestra página web para ver todo. Os dejo también, que antes lo he mencionado, nuestro blog y nuestras redes sociales en las que, como os he dicho antes, con frecuencia vamos subiendo algunos juegos como el pasapalabra que os he mostrado, entre otras muchas cosas, no solo juegos de vocabulario, sino muchas cosas. Así que si nos seguís, podéis estar ahí al tanto de todo lo que vayamos publicando. Y sin más, pues me despido. Ha sido un placer compartir con vosotros esta píldora formativa y espero pues que os haya resultado muy útil y sobre todo que sea útil para vuestros estudiantes. Así que muchas gracias por participar y hasta pronto.